La educación en el Perú pasa por uno de sus momentos más desafiantes, ya que la pandemia del coronavirus ha obligado a diseñar nuevos esquemas de enseñanza y aprendizaje. El 15 de marzo de 2020, el entonces presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, anunció la aprobación de un decreto supremo que declaraba el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días a consecuencia del brote de la COVID-19, que implicó el aislamiento social obligatorio. Esta medida generó verdaderos cambios en el país en todas sus dimensiones y sectores de desarrollo, entre ellos la educación. En ese sentido, el exministro de Educación, Idel Wexler, expresa que la educación a distancia no reemplaza a la educación presencial. El impacto es fuerte, porque la educación a distancia no reemplaza a la educación presencial. Y entre los más afectados están los niños de inicial y los jóvenes de cuarto y quinto de secundaria. El año pasado sí me estresé bastante porque me llegaba tarea de un lado, luego me llegaba tarea de otro lado y no. En función a la realidad de nuestros alumnos, los tres medios, y en su mayoría nos hemos comunicado con nuestros alumnos por el WhatsApp, y pocos algunos alumnos que han podido reunirse a través del Zoom, por este medio. Así hemos trabajado el 2020, ¿no? Recordemos que el 20 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha a partir del 6 de abril la estrategia Aprendo en Casa, que tiene como finalidad brindar herramientas de aprendizaje a los estudiantes de educación básica durante el estado de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Pero, ¿fueron acertadas las medidas que tomó el Ministerio de Educación frente a la pandemia de la COVID-19? Ante esta interrogante, el periodista y conductor del programa radiofónico Escuela Abierta, Carlos Cornejo, responde a partir de sus entrevistas con especialistas de este sector. Todos coincidían que la respuesta del Ministerio de Educación había sido una respuesta rápida, que se habían movido con ligereza para poder producir, tener en 2 o 3 meses todo un paquete de materiales radiales y televisivos para hacer Aprendo en Casa. Porque claro, el Ministerio licitó en tiempo récord estos servicios, ellos no podían producir, tercerizaron en productoras audiovisuales que se encargaron de hacer los productos. Sin embargo, esta situación afectó de forma diferente a los 655.347 estudiantes del último grado de educación básica, 474.717 estudiantes de quinto grado de secundaria de educación básica regular y 180.630 estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Bueno, la mayor dificultad ha sido acostumbrarse a un nuevo método, porque ellos estaban acostumbrados a un tipo de enseñanza y prácticamente ha sido un empezar de cero, una metodología diferente. Es más, los profesores no tenían ese trato así personal, o si ellos tenían alguna duda, alguna pregunta, no ha sido igual. O sea, ellos no podían preguntar o quitarse una duda, ¿no? O no sentían la confianza tal vez para hacerlo. Se hace de alguna forma un poco más difícil tratar de estar conectados con los estudiantes durante la clase, a pesar de que existen estas videoconferencias o estas diferentes programas o aplicativos para poder estar constantemente con el alumno. No es igual, no es lo mismo que estar durante la clase, responder sus dudas. Los estudiantes se desenvolvían más, ¿no? Eran más sueltos. En ese sentido, el analista político y educador Hugo Ñopo resalta la importancia del proceso formativo de los estudiantes. El proceso educativo no es solamente transmisión de información como la que puede suceder en una plataforma digital. Tan o más que importante que eso es el proceso formativo, la formación de las personas. Y eso difícilmente se puede dar en plataformas digitales. No digo que sea imposible, digo que es muy difícil, es mucho más difícil, porque la formación de seres humanos sucede gracias a una interacción entre estudiantes y docentes, entre padres de familia e hijos,
que se da en el contacto físico, en el contacto de ojo a ojo, en el lenguaje verbal y no verbal que tiene que transmitirse en una comunicación, que cuando se media por una pantalla se limita enormemente. El Perú, como muchos otros países, no estaba preparado para enfrentar una educación a distancia, y la llegada del coronavirus demostró que la brecha digital en el país era extensa. Tal es así que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Educación, existe un grupo de escolares que no han podido acceder a la educación remota por falta de internet y o equipos tecnológicos, además de factores económicos y sociales, tal como explica la profesora Iris del Carmen Arista, docente de Ciencias Sociales. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Teníamos que adecuarnos y ver la forma de poder llegar a las grandes mayorías, ¿no? Primero, la parte del dispositivo. Sí es cierto que hay una comunidad mínima y un porcentaje mínimo de estudiantes que cuentan con computadora, cuentan con dispositivos, digamos, más sofisticados, pero es un porcentaje mínimo. Los docentes y los padres de familia asumieron un rol muy importante en el proceso educativo de los estudiantes ante el hecho histórico como la pandemia de la COVID-19. Pese a todas las dificultades tecnológicas, sociales, políticas, económicas e incluso emocionales, tuvieron que adecuarse a las nuevas metodologías de educación con el fin de seguir apoyando a sus hijos. Las aulas de clases presenciales fueron reemplazadas por las salas familiares, cocinas o dormitorios, y los educandos tuvieron que adaptarse al nuevo sistema académico, como es el caso de Clayron Alcarraz, alumno de 5º año de secundaria. Bueno, al principio del año escolar la nos está llevando un poco difícil, ya que comenzamos a hacer lo que son las clases virtuales por medio de WhatsApp, por WhatsApp mayormente, porque no sabemos lo que son las clases de Zoom. Por otro lado, la situación que conllevó el hecho de que el año pasado hubo una paralización de los trabajos y muchos de ellos son hijos de padres de trabajos informales, han hecho de que muchos de los padres ya no contaban con dinero para poder recargar los celulares, para poder de repente pagar un internet, ¿no? Entonces, eso también era otra dificultad que se sumaba al desafío que teníamos, ¿no? Los estudiantes no gozaban o no gozan en la mayoría de los casos con la cobertura de un internet, que lo ideal sería que el Estado lo proporcione. Ahí teníamos una segunda desventaja. Una tercera desventaja es el hecho de que a los padres haber perdido el trabajo, muchos de estos jovencitos de 5º tenían que ver la forma de cómo solucionar el problema, no porque sus padres se los obliguen, sino porque ellos se sienten comprometidos con la solución de su problema. Entonces muchos dejaron de estudiar por salir a trabajar. Y lo bueno es que había internet, pero no tenía mi laptop, no tenía cómo hacer los trabajos virtuales. Por lo tanto, los trabajos virtuales son más fáciles que hacerlos a mano. Y pues me tocó acoplarme a hacerlo a mano, pero bueno, tenía mi teléfono y me podían llegar las tareas y las enviaba y ya. Otra de las falencias que se evidenció en la nueva modalidad educativa fue la ausencia del Departamento de Psicología en los colegios. Melissa Zavala, licenciada en Psicología Educativa, menciona que se debió priorizar el acompañamiento e implementación del área de psicología, con espacios de sesiones individuales y grupales con un manejo de tiempo de calidad. Más aún, menciona ella, porque el estilo de aprendizaje y enseñanza fue modificado tanto para los docentes como para los estudiantes, que amenaza con deteriorar aún más la calidad educativa. Tener un psicólogo en un colegio es fundamental para poder brindar el soporte mental y emocional a los docentes que están brindando también sus tiempos y la parte emocional a sus estudiantes. En mi caso, yo desarrollo todo lo que son talleres individuales y talleres grupales. Hay alumnos, estudiantes que me dicen, psicóloga, me da roche salir en la parte grupal porque todos hablan y yo no quiero hablar también de mis problemas. Entonces, para ellos se les realiza un taller individual, porque igual hay que ver una aproximación de lo que les gusta, de sus intereses de ellos. Los estudiantes entrevistados coinciden que no es posible lograr todos los objetivos académicos que tenían en mente antes de la pandemia, como es el caso de Clayron, un estudiante de 5º año de secundaria,
quien considera que no se siente preparado para enfrentarse a una educación superior, a pesar de que al menos en su caso, dice él, tiene todas las tecnologías para estudiar, asiste a todas las sesiones y dice sentirse bien teniendo clases a distancia. ¿Tú como estudiante del último año de secundaria te sientes preparado como para enfrentarte a un examen de admisión? De ser sincero, no estoy muy preparado, así que posiblemente después de lo que es el colegio, voy a estar a la par lo que es estudiando y trabajando. Nada logramos distrayendo a los alumnos para que se preparen para el ingreso. Las pocas posibilidades de educación a distancia que ofrece el Estado y que deben estar dando muchos maestros y escuelas públicas deben aprovecharse para que no se afecte no solamente sus aprendizajes, sino también su bienestar socioemocional. Entonces, ¿brindar una educación semipresencial sería una buena opción y reduciría la desigualdad educativa que existe en la modalidad virtual? Ante esta interrogante, el especialista en educación, Hugo Ñopo, reitera la importancia de la semipresencialidad en los colegios nacionales a pesar de la complicada situación que se vive ante la pandemia. Yo creo que el camino claramente pasa por reabrir las escuelas. Reabrirlas parcialmente, secuencialmente y voluntariamente. También no se puede obligar a los padres a que envíen a sus hijos si es que tienen condiciones de riesgo en casa o si tienen demasiado temor frente al virus. Claro que sí. Pero tiene que comenzar a abrirse el conjunto del sistema educativo. El retorno tiene que ser, como dice el ministerio, seguro, voluntario, paulatino, creo que también dice, y en poco tiempo. Yo no volvería a semipresencialidad. Yo esperaría tener todo listo para volver en las mejores condiciones. Algunos colegios lo harán, otros no. Habrá protestas porque habrá quienes digan desigualdad, habrá quienes digan, ay, ¿por qué yo sí y yo no? Pero o es eso o seguimos encerrados en casa, ¿no? Con los chicos adentro. La solución es fortalecer la educación a distancia este año. Vacunar a cerca de 700.000 maestros del servicio público como del servicio privado, auxiliares, psicólogos, trabajadores administrativos, directores. Esa debe ser una meta. Mejorar la educación a distancia y poner una mirada para mejorar las condiciones de bioseguridad y también las condiciones de mantenimiento correctivo y preventivo de los locales escolares, que ya casi 2 años están abandonados, para que el próximo año, Dios mediante, ya tenemos que volver a la presencialidad. Es fundamental reconocer que el impacto de la COVID-19 sobre el sector de la educación en el Perú es preocupante y es probable que se intensifiquen las desigualdades y que haya más deserción escolar en secundaria. Las escuelas permanecen cerradas en prácticamente todo el país, es decir, los estudiantes continúan con su aprendizaje desde casa, siendo este un desafío para absolutamente todos los alumnos.